Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia, Televisión. Carrasquilla 7, 7 miradas diferentes a la obra del gran escritor antioqueño Tomás Carrasquilla, hecha por 7 especialistas, estudiosos, investigadores de la obra de este importante escritor. Esta es la manera en que la Universidad de Antioquia Televisión rinde homenaje a Tomás Carrasquilla en sus 150 años. Hoy nuestra invitada es Leticia Bernal. Bienvenida, Leticia. Leticia es licenciada y maestra en filosofía en la Universidad Bolivariana y en la Universidad de Lovaina de Bélgica, y ha sido editora en la ciudad de Medellín. Ha sido, en mi concepto, una de las editoras más importantes que ha tenido esta ciudad en los últimos años. Con Leticia vamos a hablar un poco sobre el tema de las obras que se han publicado de Tomás Carrasquilla. Leticia, ¿por qué no comenzamos un poco con la primera edición de las obras completas de Peza? ¿Por qué nos cuentas un poco las características de esta edición y luego vamos pasando por las otras diversas ediciones hasta culminar con la que tú has hecho, que es la obra escogida, publicada este año a propósito de los homenajes que le estamos haciendo a Tomás Carrasquilla? Bueno, las primeras obras, como obras de época, eran siempre obras dispersas, obras que salían en periódicos, en revistas. Carrasquilla publicó mucho en las revistas de la época, en el periódico del Espectador, está el Liberal Ilustrado. De tarde en tarde lograba hacer un libro, es el caso de Frutos de mi Tierra, la primera obra que publica, libro, digamos, independiente. Ya la compilación de la obra aparece en 1954, es la primera vez que se publica lo que quiere ser una obra completa de Tomás Carrasquilla. Se envía a España. Carrasquilla, en sus cartas, en muchos de sus testimonios, aparece el placer que le produciría a él ser publicado en España. De hecho, Jorge Salamea en algún momento intentó publicar La Marquesa de Yolombó en España. Tal vez eso inclinó como a la familia de Carrasquilla, recién muerto, 10, 12 años después de muerto Carrasquilla, en hacer una edición de sus obras completas. La contrató en España con la editorial Epesa, salió en un solo tomo. Fue enviado el material, es esta que tenemos acá, salió en un solo tomo, en papel Biblia, que llamaban en ese tiempo, a 2 columnas. Es una obra bien hecha, en mi opinión, a pesar de la mala crítica que inmediatamente tuvo en Antioquia. Benigno A. Gutiérrez la llama la Epesa edición, pésima edición. ¿Y debido a qué tipo de errores? A ver, tiene errores ortográficos serios, errores ortográficos que en ocasiones, si uno la confronta con las primeras ediciones publicadas, es decir, con la edición de la revista o del periódico, también existen esos errores ortográficos. Lo respetaron en la ciudad de la lengua. Claro. No es fácil entender. No se conoce mucho cómo se hizo la edición, no hay una historia de la edición misma de Peza. Se sabe por unas cartas que se cruzan entre Benigno A. Gutiérrez y Curlevi, cuando Benigno preparaba la segunda edición de Obras Completas, que es la de Bedut, que los materiales fueron enviados, las primeras ediciones fueron enviados, incluso a veces manuscritos, fueron enviados a España por la familia del autor, para ser publicados allá, y nunca se reclamaron, nunca volvieron. De tal manera que cuando Benigno emprende su primera edición de Obras Completas aquí en Medellín, a través de la editorial Bedut, no tiene multitud de material original, sino que tiene que trabajar con material no original. Él se queja permanentemente de esa dificultad y de la dificultad cronológica de la obra. Creo que
Epesa logró hacer una cierta cronología de la obra. Epesa divide muy distinto los capítulos, maneja muy distinta la cronología de los textos, cómo los va poniendo, a cómo la maneja Bedut. Si uno sigue las cartas de Benigno Gutiérrez, se da cuenta que es que Bedut no sabe cuándo aparece un texto y que muchas veces son aproximados las fechas. Las fechas, sí. Precisamente por eso, porque no tiene el material original en muchos casos. Por eso también agrupa de manera diferente. Uno a veces piensa en Bedut porque esto es un cuento y no un relato, o viceversa, o esto porque se convirtió en ensayo y esto porque es crítica y esto porque está separado. Bedut maneja su edición de tal manera que en muchas ocasiones, Benigno Gutiérrez, en muchas ocasiones un texto aparece después de que ha publicado el primer tomo, por ejemplo, entonces lo mete en el segundo y se inventa un título que no es una invención completa, posiblemente esa historia de acuarelas sea el nombre de la columna que le dio Carrasquilla a su trabajo periodístico, a su trabajo en el periódico El Espectador. Entonces de ahí toma el título posiblemente Benigno Gutiérrez, pero obviamente pues uno dice, ¿y por qué estos son acuarelas? El hijo de la dicha, porque es una acuarela y no un cuento o un relato, ¿no es cierto? O sea que eso es más o menos capricho del editor. Las vicisitudes, no es capricho del editor, los problemas que el editor se encontraba. Yo creo que Benigno Gutiérrez en su edición del 58 hace un trabajo absolutamente admirable. Además que esa obra de Bedut, que es esta la que tenemos acá, estos tomos rojos, sí reúne lo que se denomina las obras completas. No. En Epesa hay una selección, aquí también hay una selección. En Epesa hay lo que en ese momento se suponía eran obras completas. En Bedut hay lo que en ese momento se creía que eran obras completas. Incluso la edición que está sacando la de Antioquia posiblemente tampoco sean las obras completas de Carrasquilla. Hay muchas alusiones en las cartas, hay muchos, cuando uno sigue ya así estrictamente la cronología de la obra de Carrasquilla, se da cuenta que hay unos baches y unas ausencias de textos que uno dice, aquí tiene que haber texto. Yo soy de las que estoy convencida que hemos perdido, que deben de existir textos de Carrasquilla perdidos en revistas y en periódicos de la época. Le voy a dar un dato que poca gente ha visto. La primera obra de Carrasquilla no es Frutos de mi tierra o no es Simón el Mago. Carrasquilla cuando estuvo en la Universidad de Antioquia ya escribía y publicaba, que es lo grave, y no se encuentra. Ese material no se encuentra. Ese material ese sí creo que se haya perdido del todo. Le voy a dar el dato, él lo da en hace tiempos y después lo da en una entrevista posteriormente. Él dice, en La Mano Negra, en la época de Rengifo, nosotros los estudiantes teníamos un pequeño periódico, pudo haber sido una hoja volante que se llamó La Mano Negra. Ahí hice mis primeros ensayos de escritura política absolutamente de época, ¿no es cierto? Pero me imagino que en esa época Carrasquilla firmaba con seudónimo. O firmaba con seudónimo o no firmaba, era propaganda política no pagada, claro. ¿No es cierto? Era una posición de unos estudiantes. Entonces, a lo mejor ni siquiera está firmado el texto, pero esos fueron realmente los primeros escritos. Por eso no le cayó del cielo a Carrasquilla la invitación que le hicieron a escribir para el Casino Literario. Es que ya en Medellín se le conocían ciertas aptitudes, sino como así que uno está en Santo Domingo perdido en las breñas antioqueñas y le llega una carta, ¿por qué no nos escribe un cuento? Pues a mí no me llegaría nunca una carta de por qué no me escriben un cuento, con absoluta certeza. Sí, Leticia, volvamos un poco sobre, pasa que hay un elemento que me parece un poco interesante indagar, y es, yo por ejemplo me pregunto mucho por qué ciertos textos de Carrasquilla figuran como cuentos y son más bien novelas breves, o en otras partes hay una sección que se llama novelas breves o novelas simplemente, y algunos de esos textos podrían ser considerados como cuentos. Esa categoría, ¿quién la establece? Cuento largo y novela corta. Sí, eso ya Carrasquilla lo tenía claro. No, Carrasquilla nunca estableció esa diferencia. Esa diferencia viene de Benigno Gutiérrez. Ah, perfecto. Carrasquilla nunca estableció que esto es un cuento y esto es una novela, aunque sean del mismo tamaño. Hay cuentos que tienen la extensión de una novela corta y hay novelas que tienen la extensión de un cuento largo. Claro. ¿No es cierto? En Carrasquilla. Y llegamos a la época en que cuando queremos hacer esas distinciones, ya los géneros no importan mucho, se nos revolvieron los conceptos y ya no sabemos qué hacer con las distinciones, ¿cierto? ¿Hace tiempos es una novela o no lo es? ¿O es una crónica? Sí, a uno le queda claro. La duda de con hace tiempos.
Es decir, todos los datos que da Carrasquilla en ese tiempo son absolutamente verídicos, históricos, constatables. Es decir, él no está inventando datos allí, él no está inventando, tejiendo una historia. Todos esos datos, dijéramos que hay la ficción del niño huérfano, pero es tan rápida esa ficción. Claro. Lo otro sí pasó. Lo otro sí. Entonces, ahí hay un lío entre novela y crónica. Yo creo que es la mejor historia de Antioquia que se ha contado hasta hoy. Tal vez nadie contó tan detenidamente el paso de la historia antioqueña como lo contó Tomás Carrasquilla, ¿no es cierto? Claro. Una transición del siglo XIX al siglo XX. Claro, y lo que significaba el campo y lo que significa construir una ciudad y qué sucede cuando se construye una ciudad. En ese sentido, el problema de géneros es muy difícil. Si Salve Regina es un cuento o es una novela, y si Luterito es un cuento o una novela, claro, queda uno ahí. Es muy complejo. Y hoy en género no, es lo mismo. ¿Por qué nosotros no pensamos que Vagabundos o el elogio de la viuda sabia o en fin, esos textos que aparecen como acuarelas no son cuentos? No son cuentos más bien. Son cuentos. Claro. Leticia, bueno, en el 2008 afortunadamente ha habido pues como un interés de parte de las editoriales en publicar nuevamente a Carrasquilla. Se hizo los 3 tomos de Alfaguara, que es una recopilación de cuentos, Frutos y La Marquesa. Aparece el primer volumen de la obra completa editado por la Universidad de Antioquia, y aparece el libro que hiciste, que se llama Obra Escogida, y que es una edición que me parece a mí que tiene una particularidad muy interesante, y es que intenta y logra, me parece, pues, repito, actualizar a Carrasquilla, en el sentido en que hay un cuerpo de notas críticas que es fundamental, aunque tú dices en el prólogo que no es necesario para comprender a Carrasquilla acudir o mirar esas notas críticas. Hablemos un poco de esta edición que publicó el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Antioquia y la editorial de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo logras establecer el libro? ¿Cuánto dura el tiempo de este trabajo? Desde hace 4 años yo venía trabajando en una edición de Carrasquilla que tuviese en cuenta como las referencias de Carrasquilla, hacer una especie de edición crítica, sin que fuera exactamente crítica, porque es difícil encontrar, dijéramos, si uno tiene que cumplir con todos los tecnicismos de una edición crítica, es difícil encontrar la obra manuscrita, claro, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que irse a que, bueno, no es tan crítica, llamémosla anotada, una edición anotada. ¿De dónde surgió la idea de hacer una edición anotada? En el 95 yo trabajé como editora en Autores Antioqueños, y en ese momento salió la edición conmemorativa de Frutos de mi Tierra, que se hizo con una especie también de unas pequeñas notas rápidas, no muy exhaustivas, pero que a mí me abrió una puerta diciendo, Carrasquilla es mucho más rico de lo que se piensa. Por otro lado, fue como introducirme en esa discusión que no hemos podido zanjar definitivamente, de si Carrasquilla es costumbrista o no. Entonces yo me hacía 2 preguntas, definamos el costumbrismo desde 2 perspectivas. La primera es, ¿cómo escribe Carrasquilla? No en el sentido de su lenguaje castellano, donde nadie tiene dudas de que es un excelente escritor, sino en el sentido de sus referentes, lo que hoy llamamos paratextos. ¿Qué ha leído Carrasquilla? ¿A quién imita Carrasquilla? ¿De qué textos toma Carrasquilla para enriquecer su obra? Entonces la primera pregunta fue esa, y de pronto uno se avanza poco a poco buscando los referentes y se sorprende primero del gran lector que es Carrasquilla. Carrasquilla no es un lector común, dijéramos, para la época. Ha leído toda la literatura que se puede leer en ese tiempo, y yo casi me atrevo a decir que ha leído más de lo que leemos hoy actualmente, que a pesar de tener todos los recursos, todos los libros, al otro día de haber salido en China, lo podemos tener aquí traducido, sin embargo no leemos tanto ni tenemos la cultura que tiene Carrasquilla, si usted hace la persecución. Ahí, por ejemplo, en esa edición aparece solo los autores que cita Carrasquilla en esos textos que hay ahí, no los que él cita en general, sino los que él cita en esos textos. Y uno se sorprende, la literatura francesa está allí, la literatura rusa está allí, la literatura del siglo de oro español está allí, la literatura latinoamericana desde la colonia hasta el siglo XIX está ahí, la literatura española contemporánea a Carrasquilla está ahí. Entonces, finalmente es un gran lector, y un lector que cita permanentemente en sus obras, él las usa. Además de eso,
le encanta citar a Coquito, como diríamos hoy, citar las novenas de la época, citar los rezos. Uno dice, esto es grandioso. Es un lector de vida de santos. Es un lector de vida de santos, propio de la época, claro, pero también de las novenas, y la manera como la cita es muy especial. Entonces la novena de la pasión o la oración del viernes, que es lo más aterrador que yo haya visto, eso es un periódico amarillo, lo peor. Entonces dice, Santa Brígida vio su cabeza en una tina de sangre. Y yo busco eso y la oración del viernes es la descripción más horrorosa de la pasión de Cristo. Y Carrasquilla lo cita y lo cita con mucho placer. Entonces finalmente uno dice, primero hay unos paratextos sorprendentes. Carrasquilla es un autor que conoce la historia, que sus referentes son antioqueños, ¿sí? Las referencias geográficas, las históricas son nacionales. Además está la historia de Colombia en su obra como referente. Entonces, hay literatura, está toda la historia de Colombia, está la geografía, sí, nuestra geografía. En ese sentido, Carrasquilla, podríamos decir, es tan costumbrista como lo es Flaubert, o como lo es Tolstoy, en fin, el siglo XIX tal vez todo sea costumbrista. claro. La otra pregunta es, bueno, sus personajes son universales. Entonces, cuando uno se introduce en la obra de Carrasquilla y encuentra que es un lector de la literatura universal, que además cuando habla del arte y cuando habla de la exigencia de ese género que llama literatura, siempre tiene la absoluta conciencia de que la obra para que valga debe ser universal. Tú no dices, bueno, él sabe que tiene que escribir una obra universal si quiere que su obra valga. Y no la escribió. No fue capaz, a pesar de tener la plena conciencia de que hay que ser universal. Bueno, entonces finalmente uno dice, pensemos estos personajes a partir de quién los está escribiendo y qué es aquel aspecto de lo humano que nos está iluminando, ¿no es cierto? Eso lo dice Milán Kundera en una obra muy reciente sobre la novela. Es eso, ¿qué aspecto de lo humano ilumina? Entonces yo me pongo y digo, bueno, si yo pienso en un Agustín Alzate, de Frutos de mi Tierra, hombre, Agustín Alzate es la virtud encarnada de lo asocial, de lo que no puede convertirse en un ser social, que es precisamente no ser capaz de reírse de sí mismo. Para Carrasquilla es una virtud esencial el reírse de sí mismo. Y todo el que no sea capaz de reírse de sí mismo es un ser por naturaleza asocial. Y eso es Agustín Alzate. Bueno, pensemos si Agustín Alzate o su hermana, la figura de la solterona, está entre la risa y el llanto. Uno no sabe si reírse de esa vieja o llorar por ella. Claro. Bueno, yo creo que a nivel literario es una figura muy bien hecha, muy bien lograda, que puede tener características universales, que podría discutirse desde ahí la universalidad de Carrasquilla. Creo que hay obras que no la alcanzan. Creo que hay obras menores, como en cualquier escritor. Claro, o sea que es interrogante que se hizo Hernando Telles a propósito del costumbrismo, que termina su artículo diciendo Carrasquilla es universal por los personajes, y que él no se contesta esa pregunta, ¿no? Aunque deja como lo de que yo no creo. Uno tiene la sensación que Hernando Telles dice, yo no creo que sea universal por sus personajes. Exactamente. No la contesta del todo, pero uno se queda con esa sensación de que Hernando no creía en eso. Mire, yo creo que sí, yo creo que primero si uno logra mostrar de qué está hecha la literatura de Carrasquilla, y eso fue lo que quise en ese texto, y lo que vengo haciendo, no son solo esas obras. Yo hace 4 años... Hace 4 años que estás trabajando en... Le estoy trabajando y prácticamente tengo, dijéramos, levantadas todas las notas de Carrasquilla, es decir, me falta terminar hace tiempos, pero de resto todo está hecho. Bueno, y esas notas, bueno, porque en este libro vemos que hay una parte dedicada al Carrasquilla narrador, que son cuentos, digámoslo así, bueno, lo que estamos hablando de cuentos, novelas breves, y luego hay una segunda parte que es Carrasquilla ensayista y crítico. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es el establecimiento de esas notas críticas? Es decir, según he leído, por ejemplo, comienzas diciendo en qué momento se publicó el texto, en qué diario, revista o en qué parte se publicó, y luego vienen unas notas explicativas de tipo, digamos, de tipo nombres, datos geográficos, etcétera, etcétera. En realidad las notas sí, las notas se construyen a partir de lo que Carrasquilla vaya nombrando. Es decir, él, por ejemplo, yo no recuerdo en ese momento exactamente cuáles están allí, pero si habla de algún personaje histórico, se hace la referencia a qué personaje histórico. Si hace una paráfrasis de alguna cita bíblica o de algún otro texto, por ejemplo, hay en una obra donde él hace una paráfrasis clara de la tendera de Larra, entonces se trae, por ejemplo, la tendera de Larra, o por ejemplo en Frutos de mi Tierra cuando dice Juan cabeza sin fósforo con Juana,
Entonces uno dice, ¿qué será esta historia? Bueno, la historia es muy especial, la historia es muy bonita, es un poema de Bartrina. Y el poema es que Juan es un toro, Juana es una vaca, y como no tienen fósforo, entonces el amor está más o menos mal entendido, ¿no es cierto? Porque el amor ha empezado a ser una cosa química. Sí. Entonces ve uno como que para la época la discusión es un asunto químico. Obviamente, si uno lee el texto y dice Juan Cabeza sin fósforo con Juana, puntos suspensivos, porque el texto sigue, pues ya no trae mala referencia, uno no sabe de qué está hablando muy claramente Carrasquilla. O cuando Carrasquilla dice, y recitaban aquello de todo lo sé del mundo, los arcanos, que ellos suponían el culmen del materialismo. Pero si uno no sabe qué es ese poema, claro, que también es un excelente poema, todo lo sé del mundo, los arcanos, es una historia absolutamente materialista. Entonces, lo que yo hago es eso, buscar esas referencias que son, ¿no es cierto? Entonces, que Bartrina o que el otro, trae de todo, poetas muy mediocres, poetas muy buenos, trae de todo, pero los trae muy bien traído, en el sentido de que cuando pone el poeta mediocre es que está recitando a alguien que de poesía no tiene ni idea, ¿no es cierto? Entonces, le gusta es ese, y él se burla a través de su personaje de ese tipo de poesía. Trabaja mucho como a nivel de la historia colombiana, ese es otro tipo de notas. Mosquera le encanta, las anécdotas con Tomás Cipriano de Mosquera, que además es un personaje, no nos olvidemos que es que Carrasquilla está escribiendo cuando apenas estamos haciendo una nación. Claro. Carrasquilla es contemporáneo de héroes de la independencia colombiana o de patriotas, como los queramos llamar, que no han muerto todavía, ¿no es cierto? Tomás Cipriano de Mosquera está haciendo la revolución en 1860, es decir, Tomás Carrasquilla tiene 2 años, y a nosotros nos olvida que de la misma manera que ahora vemos que García Márquez o que otros escritores dicen, es que a mí me contaban mis abuelos las luchas de la guerra civil de tal época, de los 1000 días, o en fin, a Carrasquilla le estaban contando la guerra de 1860 sus parientes, sus amigos, la gente de Santo Domingo, y están contando las peleas de Obando, las peleas de la época del siglo XIX, estamos hablando de 20, 30, 40 años de la independencia colombiana, después, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha referencia a la historia nacional. Hay una admiración profunda por el paisaje, por el aspecto botánico de Antioquia. Yo creo que ya no existe la mitad de la botánica que él nombra, de la flora que él nombra. Tal vez no las conocemos, no son plantas cultivadas, no son plantas de jardín, son plantas silvestres, claro, son sorprendentes. No está la biflora. ¿No Entonces también está establecido ese digamos, ese recuento aquí botánico. No está, pero yo tengo establecido en mi investigación toda la flora que nombra, porque es bien interesante también. O sea que hay que esperar de todas maneras, buscar el espacio, las posibilidades de publicar esas ediciones de Carrasquilla. Yo no le veo muchas opciones, pero ahí está disponible. Sí, porque es muy pero importante. No es fácil. Entonces, eso fue. Ahora, las notas fueron establecidas de esa manera en una investigación que yo vengo haciendo hace muchos años. Y la selección de los textos se quiso mostrar un Carrasquilla distinto, menos conocido. Estamos todos acostumbrados a irnos en contra del Carrasquilla que habla como un negro, que transcribe el lenguaje del negro, del campesino, decimos no entendemos, qué mamera, cómo leer este texto. Se quiso mostrar un Carrasquilla menos en ese sentido costumbrista, en el sentido de ese lenguaje, más universal. Yo pienso, por ejemplo, que a mí me parece muy hermoso el texto que llama Vagabundos, de Carrasquilla. Y yo no puedo leerlo sin conmoverme como leo a Chekhov cuando leo ese cuento que llama Tristeza, ¿no es cierto? Digo, es como el mismo sentido, tiene el mismo aire de dolor, de pesadumbre, de soledad. Entonces, mostrar como un Carrasquilla que en ese sentido, en sus cuentos, en sus relatos, puede ser más universal, que no está pegado de la tierra antioqueña, que no son sus referentes necesariamente los geográficos de Antioquia. Y establecer textos cortos, no novelas, ahí no hay novelas. Sí, solamente son textos Son textos cortos para que la gente los lea rápido, no se aburra, lo lea con placer y conozca otro Carrasquilla distinto. Sí, a mí me parece que es un gran acierto esta edición. Ojalá que sea la mejor manera de estimular a los jóvenes lectores para que se aproximen a esta obra tan importante como es la de Tomás Carrasquilla. Me perdono un minuto, pues yo le rindo un homenaje a mi hijo, que se la leyó toda. Y no es el gran lector, pues no es el filósofo ni nada. Pero ya es suficiente, suficiente prueba. Pero le rindo el homenaje a mi hijo que fue capaz de leerla. Bueno. Y es un muchacho.
Bueno, Leticia, muchas gracias por tu presencia, por tus palabras, por las anotaciones que has hecho en torno a este universo de ediciones de las obras de Tomás Carrasquilla. La Universidad de Antioquia Televisión rinde así homenaje a este importantísimo escritor antioqueño en sus 150 años de nacimiento.